como porque los precios que cobra, o sea, las tasas de interés que cobra por esos créditos son inferiores a las que necesita para cubrir los costos. Entonces, yendo a la preocupación de todos ustedes congresistas, es ¿qué cosa hace la Superintendencia de Banca y Seguros? Primero quiero hacer una aclaración que es muy importante. La Superintendencia de Banca y Seguros es el supervisor de Agrobanco. No gestiona Agrobanco, no toma las decisiones de política de Agrobanco. En las instituciones financieras hay una serie de capas de gestión que son fundamentales y que definen el curso del negocio y el modelo de negocio de la institución financiera. La Superintendencia de Banca y Seguros no define el modelo de negocio de una institución financiera. La Superintendencia de Banca y Seguros no le dice a una institución financiera: oye, usted no puede dar crédito de consumo, oiga, usted no puede dar crédito grande, oiga, eso no es parte de lo que hace la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros recibe el modelo de negocio del accionista y del directorio de las entidades financieras y evalúa si ese modelo de negocios es sostenible, si están bien gestionados los riesgos, ¿no? Entonces, esa es la primera aclaración que quiero hacer. Entonces, la superintendencia, cuando comienza a darse el aceleramiento del crecimiento de la cartera, lo primero que le dice a Agrobanco es: ojo, ustedes, para poder dar créditos a este tipo de segmentos, porque ustedes se están reenfocando a un segmento nuevo, ustedes tienen que tener todo un sistema de gestión de riesgos adecuado para el nuevo segmento al que se quieren dedicar, y no lo tienen. Y entonces le dice: desarróllelo, monitoree, genere las políticas de admisión para el seguimiento de este tipo de créditos. ¿Qué cosa es lo que hace la superintendencia? La superintendencia primero hace dos tipos de supervisión. Hace visitas de inspección anuales y hace supervisión extra situ, que es desde la oficina, basada en la evaluación y el análisis de los estados financieros y de una serie de indicadores. Y entonces, cada año la superintendencia va revisando y va haciendo seguimiento a sus propias observaciones y va detectando si los problemas que ha detectado en la visita anterior se han ido corrigiendo, ¿no? Y entonces, cuando los problemas se van corrigiendo, pero no se corrigen o se generan nuevos, aparecen nuevas observaciones. Cuando la evaluación de la superintendencia del riesgo de una entidad es mayor, digamos, si la superintendencia percibe un mayor riesgo, escala las acciones de supervisión y de acciones que inicialmente eran: señores, ustedes deben desarrollar políticas de gestión de riesgos, se va pasando a acciones cada vez más intrusivas, porque ese es el rol del supervisor. Al principio es una supervisión recomendando, y luego va diciendo: bueno, me preocupa lo que está pasando. Y va cada vez más diciendo: usted, por favor, no por favor, sino usted ya no reprograme más de una vez, le limita la capacidad de reprogramar varias veces, le dice: estos créditos, que son créditos de muy largo plazo, con pagos que se hacen al final del vencimiento del crédito, tiene que pensar en irlos provisionando desde ahora, y entonces le va exigiendo provisiones. Y a medida que va detectando problemas, va escalando las acciones. Hace las visitas más frecuentes, pide que establezcan límites internos a la concentración, y pide además también, y este es un pedido importante, que evalúe su política de fijación de tasas de interés. Y le dice: la política de fijación de tasas de interés, pensamos que no cubre los costos de tu negocio, haz un estudio, evalúala y defínela. Y acá hay una decisión de política pública, porque si es una decisión de política pública que el crédito al sector agrícola debería ser subsidiado, y esa no es una decisión que le corresponde a la superintendencia, sino a los ministerios, entonces la manera correcta de poner un subsidio a las tasas de interés es
poner una asignación en el presupuesto público y decir, bueno, este es el monto asignado para subsidio a las tasas de interés, ¿no? Pero eso no se hace, ¿no? Y bueno, y luego lo que dice la superintendencia cuando las acciones no dan los resultados es, bueno, el accionista tiene que poner capital, ¿no? En una entidad privada hay mucha mayor cercanía entre el accionista y el gestor, y las decisiones de política de una entidad privada están mucho más orientadas y son mucho más claras, orientadas a generar utilidades. En un banco público, y en el caso de Agrobanco más todavía, las decisiones de política no estuvieron orientadas a generar utilidades para la entidad, están orientadas a cumplir otro tipo de objetivos, dar crédito al sector agrícola, que en este caso era crédito subsidiado, y entonces eso lo que generaba es una institución que naturalmente no es sostenible. No es sostenible de esa manera, con esos precios, sin que los subsidios hayan sido asignados y transparentados en el presupuesto público. Y entonces, para concretar, y aquí me quiero enfocar mucho más en la parte más reciente, que es mi gestión. Desde que yo llegué, estoy en contacto muy cercano con el directorio de Agrobanco, también con el FONAFE, con los ministros de Economía, expresándoles nuestras preocupaciones, y hemos estado bastante cercanos a ellos en expresar la necesidad de tomar definiciones de política pública sobre el tema de Agrobanco. Sigamos a la siguiente. Ahora, yo quiero aclarar que para resolver el problema de Agrobanco, primero, el fortalecimiento patrimonial no es suficiente, ¿no? Para el tema de Agrobanco hay dos tipos de medidas que son esenciales y sin las cuales el problema no se puede resolver. Evidentemente, inmediatamente el banco requiere aportes de capital, ¿no? Eso es necesario para que el banco pueda funcionar. Pero un banco, para poder funcionar, necesita reformar una serie de otras cosas vinculadas al perfil de los pasivos, a la gestión de cobranza, a la gestión de riesgos, establecer una política de tasas de interés que sea sostenible, que cubra los costos, y los costos se pueden cubrir ya sea cobrando tasas más altas o asignando un monto en presupuesto público para los subsidios que se consideren políticamente realizables, ¿no? Y entonces, esos son los retos, las acciones inmediatas para la entidad. Y por supuesto, por el lado del Estado, hay la necesidad de definir el objetivo de política pública, ¿no? Y esto implica, y yo entiendo que ha ingresado al Congreso un proyecto de ley sobre el tema, tomar una decisión sobre cuál es el objetivo, cuál es el vehículo y cómo se van a realizar las acciones vinculadas al financiamiento de largo plazo en este sector. Y evidentemente, y yo entiendo que así lo están viendo los ministros, pero los ministros son los que explicarán el proyecto de ley. El tema de crédito agrícola es un tema, es parte de un problema mucho más serio, que es el tema de productividad del sector agrícola, que tiene una serie de otras medidas, una de las cuales es el financiamiento, pero también hay temas de asistencia técnica, temas de aseguramiento y una serie de otros temas vinculados a mejorar la productividad y reducir los riesgos del sector. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes en este momento, y estoy lista para sus preguntas. Gracias, doctora Socorro. Yo quiero dar la bienvenida al congresista Segundo Tapia, al congresista Wilmer Aguilar, congresista Edilberto Curro, a la congresista Úrsula Letona, congresista Calín Domínguez, congresista Dalmiro Palominos
y al congresista Juan Yuyes. En aras siempre de la democracia en esta comisión, ustedes, señores congresistas, prefieren que hacerle ya las preguntas a la doctora Socorro o que siga nuestro próximo invitado y al final formulamos todas las preguntas de acuerdo a cómo vamos desarrollando los temas. ¿Perdón? Son roles distintos. Correcto, ya. Entonces, ya, por acuerdo de la mayoría de los congresistas, doctora Socorro, vamos a hacer el rol de preguntas. Tengo anotada la congresista Carla Scheffer y luego al congresista también Sarmiento. Gracias, presidenta. Saludar a nuestros invitados y a toda la audiencia de la sala. La superintendencia, bajo los roles que nos dice la doctora Heisen, es prender las alertas, ¿no? O sea, definitivamente nos gustaría ver los informes de esa época, ¿no?, donde comenzó a suceder esta situación. Uno, ella ha dado una información preocupante de que se abre se hace una evaluación sobre la estructura de costos del agrobanco y se determina que bajo el esquema que está trabajando no cubre los costos, ¿no? Entonces ahí viene el rol que el Estado, usted bajo ese informe, el Estado debe decir, bueno, yo voy a subsidiar ese 3-4% para que las tasas a los pequeños y medianos agricultores, que para eso es el agrobanco, no se las subas, ¿no? Entonces, me gustaría saber si hay un informe en que ellos hayan hecho esa evaluación de que cuánto es el margen de que bajo las operaciones que venía dando Agrobanco no cubría los costos fijos del banco, porque, o sea, tú no puedes dejar que una institución financiera, ya sea pública, en este caso privado, tenga pues un hueco, porque si no, el perjudicado va a ser el usuario, el que va y deposita sus ahorros, ¿no? Porque después van a venir situaciones complicadas que arrastras y al quinto año pues entra en quiebre el banco, porque no cubre ni sus gastos fijos, presidente. Entonces sí me gustaría, bajo el rol de supervisión que tiene la Superintendencia de Banca y Seguro, esos informes que hicieron. Luego, hay modelos, ¿no? Ella justo ha mencionado de que el banco presenta el modelo, ¿no? Ellos no dan el modelo para que trabaje. Entonces ellos, la institución de la Superintendencia de Banca y Seguro aprueba ese modelo y puede dar las recomendaciones. Entonces cuando se cambia este esquema lamentable en el supuestamente gobierno nacionalista, que esa palabra, bueno, es para que estés al lado del que más te necesita, pero parece que no fue así, para nada. Se cambia a través del directorio, ¿no? Y como lo mencioné anteriormente, en el 2012 se aprueba de que, bueno, los créditos puedan ser mayores al 3% del capital del banco, entonces ya supera 12 millones y entran estas 35 empresas, perdonen la expresión, que se levantan el banco y nos crean un forado que es el 60%, por lo que ha dicho la doctora Heisen, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo recuerdo perfectamente, porque acá el congresista Pariona fue una de las personas que movía el tema de la roya. Hubo una situación complicada para nuestros hermanos cafetaleros y el agrobanco entra a tallar, ¿no? Y compra la deuda en el sistema privado. Entonces, pero ahí yo considero que como superintendenta, ¿no? Usted no estaba, tienes que exigir un plan, porque tiene que presentarte un plan, o sea, sí voy a comprar, pero ¿cómo voy a hacer para luego cobrarles? Claro, muchas de las plantas se murieron, entonces tienes que hacer una planificación pues a 5 años, bajo el esquema de producción de lo que es el café, para que ellos paguen su deuda, asumir su responsabilidad, porque
si no nos tocara, bueno, el tema de la roya, yo creo que el sector cafetalero es uno de los que ha tenido mayor crecimiento y es una actividad rentable que puede garantizar el día de mañana que las personas puedan acceder al sistema financiero. Es como debe trabajarse, ¿no? Porque uno no va a entrar a una actividad para que te regalen y te regalen y te regalen, no. O sea, todo negocio tiene que emprenderse con una capacidad de rentabilidad, de crecimiento. Entonces, sí me preocupa si en esos momentos que se compró esta deuda a la banca privada, la superintendencia pidió. Me voy a enfocar específicamente al rol de nuestra invitada que acaba de hablar, la doctora Heise, ¿no? Entonces se pidió también ver este tema, cómo se iba luego a poder cubrir esta importante decisión, porque creo que es importante, de comprar a la banca privada esta deuda de 200 millones. Porque lo importante de la superintendencia y banca y seguros, presidenta, es proteger que esta institución financiera, en este caso un banco, no quiebre y prender las alertas. Como hoy he dicho, ¿no? O sea, yo hago 2 supervisiones. Entonces, en esas supervisiones, ¿qué se dijo? ¿Qué dijo? Oye, ¿cuál es tu plan para poder recuperar estos 200 millones? Entonces, encima, por el otro lado, con ese 60% que 35 empresas que deben tener activos y que no están siendo ejecutados esos activos para poder cobrar esos casi 500 millones que nos adeudan. No es una empresa pues que no está ubicada, que es un campesino pues no sé, en Hormigueros, Carmen de la Frontera, que tiene sus 2-3 hectáreas. No, es instituciones privadas que tienen todo un respaldo de bienes y todo. Entonces el banco tiene que ejecutar, así como es la banca privada, tiene que ejecutar, no porque es público no ejecuta. ¿Cuáles han sido las garantías que la Superintendencia de Banca y Seguros exigió para estos préstamos, que algunos son hasta de 40 millones, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Eso es importante saber y ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿No? Porque bajo el esquema que ha mandado el Ejecutivo, el proyecto de ley, presidenta, no va. O sea, es una situación que nos tiran la pelota y eluden su responsabilidad. Sí, esto arrastra el gobierno actual del gobierno de Ollanta-Humala, ¿no? Porque hay que ser claros acá. Tampoco hay que, pero no han hecho nada, pues han pasado casi 2 años y no se ha tomado acciones. O sea, ¿qué voy a hacer? Estos 35 están felices de la vida, ¿no? 35 que tienen más de 400 y pico de millones. ¿Por qué se le tuvo que prestar a ellos si ellos son totalmente legibles, vamos a decirle, a la banca privada? ¿Por qué se les tuvo que dar a la banca y recurrir a la banca pública, que era para el pequeño y mediano agricultor? Entonces sí, me gustaría saber y qué acciones se han tomado para las personas responsables a que han conllevado de que no se prendan las alertas y que ojalá, pues quiero saber si al ministro de Economía de ese entonces, ya sea el señor Castilla o el señor Segura, que vino después, le dijeron, oye, no, ya no puedes estar prestando bajo ese esquema. El banco se va a quebrar, como ha pasado, ¿no? Entonces sí me gustaría saber y que nos presenten los documentos de los funcionarios responsables que han conllevado esta situación. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Carla Schaefer. Para que la doctora pueda contestar cada 3 intervenciones de los congresistas, para que se les sea más fácil. En este momento tiene uso de la palabra el congresista Freddy Sarmiento. Gracias, presidente. Saludar a la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, señora Socorro Heisen Segarra, y a todos los que lo acompañan, asimismo a todos los congresistas que están presentes en esta comisión. Yo creo que la congresista Carla Schaefer ha hecho todo
qué es lo que se tiene que hacer de lo pasado, que hay que identificar cuáles han sido los problemas y en qué sitios y en qué sectores y en qué puntos la superintendencia no ha tenido la prolijidad de hacer la supervisión como debería hacerla para que no suceda lo que ha sucedido con el banco, porque tenemos una consecuencia, esa consecuencia debe ser unos efectos atrás, y creo que en este caso lo veo más político el problema que el técnico. Entonces, la influencia política en un banco es importantísimo, y en el cual la superintendencia no puede ingresar a tomar las correcciones respectivas. Esa sería una pregunta. Y ahí para en adelante, y en lo que respecta a lo que hoy día se ha citado a la comisión, que es adoptar, que la superintendencia acá nos dice que en el 2017-2018 le recomienda al banco adoptar medidas correctivas estructurales en coordinación con las accionistas. Usted nos acaba de decir qué cosa es lo que tiene que hacerse en el banco. Yo la pregunta es, ¿usted ha intervenido o ha hecho alguna observación al proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo con este fondo Miagro? ¿No? ¿Tiene alguna opinión la superintendencia sobre este punto? Porque este fondo Miagro no va a estar supervisado por la SBS, ¿no? En el concepto como está, y al no ser supervisado con la SBS y decir de que va a cobrar, de acuerdo a lo que ha expuesto el ministro, de que va a cobrar menos del 15%, y usted está diciendo de que una entidad financiera de este tipo, ¿no? Y que el Agrobanco ha estado cobrando 20.3% de TEA promedio, ¿no? Y ya camina mal, porque es la que mayor morosidad tiene, de 31.8 con respecto al resto, que cobra 33, 37, 32, 34, encima del 30%, y la morosidad es baja. Entonces, ese fondo está, y si no tiene esa política pública que tiene que ver de subvención de las tasas de interés, ¿no? Y que sea renovable, o sea, cada vez que se acabe el fondo vuelvan a inyectarse dinero, entonces ese fondo no va a funcionar, ¿no? ¿Qué opina la superintendencia en base a eso? ¿Ha opinado de esta tasa de interés? Porque dice que mi fondo va a ser un fondo de segundo piso. Ese fondo de segundo piso va a prestar al 2%. O sea, está bien, estas financieras deben tener captación de fondos al 5%, o sea, solamente van a poder bajar 3%, ¿no? No más, ¿no? Entonces, o tendrán que, como usted lo ha propuesto, de que se tome seguros, ¿no? De agrarios para poder bajar el riesgo, y bajar el riesgo baja la tarifa también tiene que hacerse varias actividades para poder tener una tarifa mucho más baja, ¿no? Eso verdaderamente, yo lo que quisiera es su opinión sobre este punto, de que si usted ha evaluado el proyecto de ley de Miagro que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo. Después, sobre la problemática del Banco Agrario, del agro, y la forma como ha escalado por créditos, por tener la puerta abierta, por ser un banco estatal, y en el cual las entidades que prestan dinero o que dan dinero a bajo costo, por ser una entidad privada, tiene las puertas abiertas porque sabe que va a responder el Estado, ¿no? Y eso, el Estado, al responder el Estado, es plata de todos los peruanos. Y yo digo, ¿qué candado podemos ponerle a que se politice el banco? ¿No? ¿Qué candado podemos decir? Porque esto se ha politizado en el anterior gobierno, como ha dicho la congresista Schaeffer, de que se ha politizado, y esa baja politización se hicieron cambios, como se hacen cambios en todas las entidades, y en el 2007 se hizo el primer cambio, y en el 2012 se dijo con solo el directorio, la decisión del directorio, se pueden hacer todos los cambios, ¿no? Ya no entró el MEF, ya no entró el FONAFE, no entró nadie, solamente con cambio de director, estando en el directorio el FONAFE, ¿no? Entonces,
eso debe estar en las medidas correctivas estructurales que la SBS debe recomendar al banco, al agrobanco, ¿no? Yo ayer estuve en un diálogo cooperativo que se ha organizado por la Comisión de Producción, con algunos, con la FENACREP y otros, con Cepicafé, con la Central de Cafeteleros y de Embajada Italiana, en el cual le planteábamos cuál era la alternativa que podría tener el sector agrario en el país con respecto al financiamiento. Y ellos hacían un planteamiento interesante. Decían crear una cooperativa, ahora que las cooperativas van a estar supervisadas por la SBS, que esa cooperativa de los socios sea Agrobanco y todas las cooperativas que quieran participar en dar créditos a los agricultores. Las cooperativas ya están especializadas en créditos a los agricultores. Las cooperativas llegan a aquellos sectores donde no llegan las entidades financieras, ¿no? Donde no llegan entidades financieras, ahí está la cooperativa. Y si en estos momentos va a haber, se quiere potenciar el agro, la única forma es también, ya con la supervisión de la SBS, de las cooperativas de ahorro y crédito, podríamos nosotros levantar fondos. No serían 100 millones, sino todo el capital que tienen las cooperativas y que dedican a hacer los préstamos. O sea, podríamos cubrir las necesidades que nuestros agricultores están necesitando en este momento, en un sistema, y la cual también los intereses serían mucho más baratos. Porque las cooperativas de crédito y ahorro no tienen la finalidad de generar utilidades. Es una economía solidaria en la cual entre ellos pueden ayudarse y el costo sería cero. Habría que ahí agregarle solamente que tengan el seguro agrario, y ahí sí podríamos llegar, nos dicen más o menos, entre un interés entre 10 al 15%. Pero habría que evaluarlo, y eso se lo dejo a la SBS. Es una propuesta que ayer muy rápidamente se conversó, y creo que es bastante importante, ya que tenemos ya la autógrafa casi por firmar por el Ejecutivo para poder que las cooperativas sean supervisadas por la SBS y puedan tener el desarrollo que en estos momentos necesitan los hermanos del agro para poder acceder a créditos mucho más baratos. Congresista Sarmiento, le pido una interrupción. Congresista Scheffer. Gracias, congresista Sarmiento. Gracias, presidenta. Para sumar a lo dicho por el congresista Sarmiento, algo muy interesante, ¿no? Ahora con el tema de las cooperativas, que ya supuestamente van a ser supervisadas como debe ser, porque este sistema solidario financiero realmente ha sido satanizado, mal usado en algunos casos, estigmatizado, como yo digo, porque hay gente que no conoce pues ni siquiera lo que es el BRAE. Como yo le decía a Joaquín Dipas, ¿por qué no sabían ni qué significa llevando 20 años acá en el Congreso? Imagínense ustedes, congresistas, ¿ah? O sea, y señalando que el BRAE, que ahí hay lavado de activos, hay narcotraficantes, hay no sé qué, todo. Oiga, acá hay narcotraficantes en Lima, acá hacen lavado de activos en la banca privada. Y que lo sabe la Superintendencia de Banca de la Superintendencia de Banca y Seguro, lo sabe. O sea, por favor, dejemos de estigmatizar a nuestros hermanos del BRAE, que utilizan, ojo, sí, hay que sacar la plata sucia de esas cooperativas que están dándole la mano allá y que debería estar debida también ayudando a que salga de este desgraciado sistema que se tiene ahí, porque no hay otro del sembrío de coca con otro cultivo alterno. Entonces, sí sería importante ver esa reglamentación que van a sacar para lo que es la regulación de las cooperativas, para que puedan ser parte de el sistema de nuestros hermanos agricultores. Pero también yo le quiero decir algo, ¿por qué si una caja municipal
tiene un directorio que toma decisiones adecuadas. ¿Por qué hemos permitido que Agrobanco, y ahí yo le pediría, como bien ha dicho el congresista Sarmiento, ponerle el candado, porque el directorio anterior acá ha hecho lo que se le ha dado la gana, especialmente en el gobierno nacionalista, y no ha tenido una visión técnica de lo que debe ser un sistema financiero para el pequeño y mediano agricultor? Entonces, lo importante, Presidenta, y a través de usted a la doctora Heise, ¿qué se va a hacer? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Porque realmente esto nombra un directorio por 4 años. ¿Bajo qué esquema? ¿Bajo qué exigencia? Nuevamente el amigo, para que le preste al amigo como ha sucedido, y nuevamente este fondo se vaya a las manos equivocadas. No, Presidenta. Entonces sí me gustaría ver de que le pueda poner esos candados adecuadamente, y también, bueno, al sistema cooperativo, ¿no? Ver cómo